El rebrote y el fin de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam había debilitado la posición de Estados Unidos en el mundo. En ese contexto se abrió una nueva fase de entendimiento que se materializó en la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Helsinki. Por este acta, los países firmantes reconocían las fronteras surgidas de la Segunda Guerra Mundial, se reforzaba la cooperación económica entre ambos bloques y la URSS y los demás países comunistas se comprometían a respetar los derechos humanos y las libertades. Esta paz pronto se vio interrumpida por la crisis del 79, año en el que concluyeron varios sucesos. La invasión soviética de Afganistán. La revolución sandinista en Nicaragua. Y la revolución islámica en Irán. La URSS hizo muchos esfuerzos por mantener el régimen comunista, pero en 1985 el país no pudo evitar entrar en una profunda crisis, donde el gobierno planteó la necesidad de un cambio de política hacia la extensión con Estados Unidos. A este proceso de restauración de la economía soviética se le denominó perestroika. Desde 1991 el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas. La carrera armamentística se detuvo y Alemania se unificó. Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos. La Guerra Fría llegó a su fin esencialmente por dos causas. Por una parte, puede ser considerado como factor importante la presión económica ejercida por el régimen auspiciado durante el primer periodo de Ronald Reagan. El factor fundamental estuvo dado por los efectos concretos que provocaron las reformas aplicadas en la URSS durante la década de los 80. Estas no lograron reactivar la alicaída economía soviética y a la vez contribuyeron a destruir el sustento político e ideológico del régimen soviético. La guerra concluye con el derrumbe de uno de sus contendientes. Esta reforma las pone en marcha el nuevo líder soviético Mikhail Gorbachev. Tras el fracaso de estas reformas, se firma el Tratado de Washington entre Gorbachev y Reagan, en el cual se pacta un desarme entre ambas superpotencias. La guerra concluye con diversos sucesos, entre ellos la cumbre de Malta entre George Bush y Gorbachev. Después de la caída del muro de Berlín, se reunieron para comentar los grandes cambios que estaba sufriendo Europa y proclaman el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales, y ponen fin a las tensiones causadas por la guerra. Tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, que supuso una reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. El Tratado START I o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que consiste en autolimitar el número de misiles nucleares que poseía cada superpotencia, Estados Unidos y la URSS. Este fue actualizado y fue llamado START II. Este prohibía el uso de misiles intercontinentales de cabezas múltiples. El desenlace de la Guerra Fría fue acompañado de varios sucesos: la salida de los soviéticos de Afganistán, la caída del muro de Berlín, la caída de los regímenes comunistas, la disolución del Pacto de Varsovia y la desintegración de la URSS.